El tribunal confirmó que la señora había desviado recursos del patrimonio conyugal hacia el joven sentado en la tercera fila. La esposa se jactaba de vivir de la estabilidad de su marido en el proceso de divorcio, pero el juez reveló la existencia de su amante. La sala estaba abarrotada aquella tarde de abril. Las cámaras de televisión registraban cada gesto, cada respiración contenida. Frente a todos, Adrián Salvatierra permanecía junto a su abogada, con las manos entrelazadas sobre la mesa de madera oscura, el rostro tenso pero digno, intentando sostener la calma. A unos metros, Claudia Méndez, impecable en un vestido de diseñador y tacones de lujo, lucía una sonrisa fría, casi victoriosa, como si la batalla ya estuviera ganada antes de comenzar. El juez Ramiro Ortega ajustó sus lentes y revisó los documentos con expresión grave. El silencio era tan espeso que se escuchaba el zumbido de los focos. Entonces, Claudia se inclinó hacia adelante y habló con esa voz seductora que durante años había usado para manipular y conseguir lo que quería. No necesito compasión, su señoría. Mi esposo puede hacerse cargo de lo que corresponde. Siempre ha podido. Después de todo, su éxito fue posible porque yo me encargué de mantener nuestra vida social, de cuidar las apariencias, de ser su soporte emocional. Yo merezco vivir de la fortuna que construimos juntos. Un murmullo recorrió la sala como un relámpago. Los reporteros escribían frenéticamente. Adrián no se movió, pero en sus ojos brilló un destello de dolor y rabia contenida. El juez levantó la vista y lo observó con una expresión que pocos entendieron, pero que Adrián reconoció al instante, era la mirada de alguien a punto de derrumbar una mentira cuidadosamente construida. Señora Méndez, dijo el juez con voz firme, antes de proceder con cualquier decisión sobre la división de bienes, debo informarle que la defensa del señor Salvatierra ha presentado nuevas pruebas bajo sello judicial. La sonrisa de Claudia se desvaneció. Sus abogados intercambiaron miradas inquietas, pero ya era tarde. El juez abrió un sobremanila y conectó una memoria USB al sistema de la corte. En la pantalla gigante apareció una imagen que marcaría aquel día como el momento en que la arrogancia de una mujer fue destruida públicamente. Pero para comprender cómo se llegó a esa escena, había que retroceder 3 meses a la vida aparentemente perfecta de Adrián Salvatierra. Adrián se levantaba cada mañana a las 6. Su rutina era meticulosa, casi ritual. Media hora de trote en el parque cercano, una ducha rápida, un desayuno sencillo de café negro, pan integral y fruta fresca. A las 7 ya estaba revisando informes en su portátil mientras terminaba la segunda taza de café. Había construido Salvatierra Arquitectura Integral desde cero hacía 15 años. Lo que comenzó como un pequeño despacho en un local alquilado de Monterrey, se había convertido en una firma reconocida con proyectos en 3 estados y contratos con constructoras internacionales. La empresa estaba valuada en más de $120 millones y daba empleo a más de 200 personas. Adrián no había heredado nada. No tenía padrinos políticos ni fortunas familiares. Todo lo había conseguido con disciplina, visión y una capacidad casi instintiva para tomar decisiones bajo presión. Sus días eran una sucesión de reuniones con inversionistas, presentaciones ante clientes y decisiones que afectaban a cientos de trabajadores. En la industria era conocido como un hombre exigente pero justo, firme pero generoso con quienes demostraban compromiso. Sus empleados lo respetaban, algunos lo temían, todos lo admiraban. Sin embargo, detrás de esa imagen de empresario sólido y confiable, existía una vida privada que él creía estable. Durante 15 años había estado casado con Claudia Méndez, a quien conoció cuando apenas comenzaba su negocio y ella trabajaba como ejecutiva de marketing en una agencia mediana. Claudia había sido encantadora desde el primer momento, carismática, divertida, con esa habilidad para hacer que Adrián se sintiera especial incluso en sus días más agotadores. Cuando se casaron, Claudia aún trabajaba. Salía cada mañana con portafolio en mano. Hacía llamadas a clientes, cerraba campañas publicitarias modestas pero constantes. Sin embargo,
conforme Salvatierra Arquitectura Integral comenzó a expandirse y las exigencias sobre el tiempo de Adrián se multiplicaron, Claudia empezó a sembrar una idea que al principio sonaba razonable. Alguien tiene que cuidar del hogar, le decía con dulzura. Amor, tú estás construyendo algo extraordinario, pero los dos no podemos estar enfocados al 100% en nuestras carreras. Déjame encargarme de que tengas una casa a la cual regresar, de que nuestra vida social esté en orden, de que no tengas que preocuparte por las cosas pequeñas. Adrián, agotado por jornadas de 16 horas y viajes constantes a obras en distintos estados, había aceptado. Parecía lógico, parecía justo. Claudia renunció a su empleo y asumió el papel que ella misma bautizó como la directora del hogar. Y durante años esa dinámica pareció funcionar. Claudia se encargaba de contratar al personal de limpieza, de organizar cenas con clientes en su casa, de asegurarse de que la despensa estuviera siempre llena y de que las cuentas se pagaran puntualmente. Asistía a los eventos de la empresa como la esposa encantadora y solidaria, siempre con una sonrisa impecable, siempre vestida con elegancia, siempre diciendo las palabras correctas a las personas correctas. Pero había señales que Adrián había ignorado demasiado tiempo. Pequeños detalles que su mente analítica registraba, pero que su corazón cansado prefería no examinar. El gimnasio al que Claudia acudía cada vez con más frecuencia, pero del cual regresaba sin ningún cambio físico evidente. Los viajes de fin de semana a spas de lujo, que justificaba diciendo que necesitaba desconectarse del estrés de manejar la casa. Las compras cada vez más extravagantes de bolsos, joyas, tecnología, todo cargado a las tarjetas de crédito que Adrián pagaba sin revisar los estados de cuenta. Él se repetía que Claudia lo merecía, que si podía darse el lujo de mantener ese estilo de vida, no había razón para negárselo. Era, en cierto modo, su forma de compensarla por haber dejado su carrera profesional. Pero en el fondo, en esa parte de su mente que prefería mantener silenciada, Adrián sabía que algo no encajaba del todo. La noche en que todo comenzó a cambiar fue durante la gala benéfica anual de Salvatierra Arquitectura Integral. Era un evento crucial con más de 200 invitados entre inversionistas, socios comerciales y figuras prominentes del sector de la construcción en México. Adrián había pasado semanas preparando su discurso, coordinando cada detalle, asegurándose de que todo reflejara la imagen de excelencia que su empresa había cultivado. Claudia llegó deslumbrante, como siempre, un vestido rojo de seda perfectamente entallado, tacones altos, joyas discretas pero costosas. Su cabello lucía ese estilo casual cuidadosamente trabajado. Su sonrisa era magnética. Se movía entre los invitados con soltura, estrechando manos, riendo en los momentos oportunos, haciendo que todos se sintieran cómodos. Era buena en eso. Siempre lo había sido. Pero esa noche, mientras Adrián pronunciaba su discurso sobre los logros del último año fiscal y los planes de expansión, notó algo extraño. Claudia estaba sentada en una de las mesas principales, pero su atención no estaba en él. Tenía el teléfono en las manos, oculto discretamente bajo la mesa, y sus dedos se movían con rapidez sobre la pantalla. Escribía, leía, sonreía apenas, volvía a escribir. Su lenguaje corporal era el de alguien completamente absorto en una conversación privada. Adrián tropezó con una palabra en medio de su discurso. Fue apenas un segundo, un error casi imperceptible, pero él lo sintió como una grieta en su armadura profesional. Recuperó la compostura de inmediato y terminó su presentación con los aplausos esperados, pero algo dentro de él se había activado. Una alarma silenciosa que no podía ignorar. Después del evento, durante el trayecto a casa en su Audi negro, Adrián condujo en silencio mientras Claudia revisaba su teléfono en el asiento del copiloto. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro en la penumbra del auto. Él quiso preguntarle con quién hablaba. Pero algo lo detuvo. ¿Miedo, quizá? ¿O intuición? Esa noche, al llegar al Penthouse con vista a Monterrey, Claudia se duchó y se fue directo a la cama. Exhausta, dijo, por toda la socialización del evento. Adrián se quedó en la sala un rato,
con una copa de vino tinto en la mano, contemplando las luces de la ciudad a través de los ventanales de piso a techo. Algo lo carcomía por dentro, una sensación que no podía nombrar, pero que conocía bien de sus negociaciones más difíciles, la certeza de que alguien le estaba mintiendo. Esperó hasta estar seguro de que Claudia dormía profundamente. Luego, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, entró en silencio a la recámara y tomó el teléfono de su esposa de la mesita de noche. Sus manos temblaban ligeramente mientras ingresaba el código de desbloqueo que había visto usar a Claudia decenas de veces. Lo primero que notó Adrián fue que el historial de mensajes recientes estaba borrado, completamente vacío. Ninguna conversación más allá de unos pocos intercambios triviales con el personal de limpieza y un par de conocidos. Pero Adrián no había llegado hasta donde estaba siendo ingenuo. Revisó la carpeta de mensajes eliminados recientemente y encontró más de 50 conversaciones borradas en los últimos 3 días. No podía recuperarlas sin un software especializado, pero el simple hecho de que existieran le decía todo lo que necesitaba saber. Alguien borra mensajes cuando tiene algo que ocultar. Colocó el teléfono exactamente donde lo había encontrado y regresó a la sala. No durmió esa noche. Permaneció sentado en el sofá, observando cómo amanecía sobre las montañas de Monterrey, mientras su mente analítica comenzaba a procesar patrones que había ignorado durante meses. Los días siguientes fueron una revelación progresiva de pequeñas mentiras. Adrián empezó a prestar atención de una forma que nunca antes lo había hecho. Notó que Claudia salía al gimnasio casi todos los días a las 2 de la tarde, pero su físico no mostraba ningún cambio. Notó que regresaba con un olor distinto, no exactamente perfume, sino algo más sutil, jabón caro, champú diferente al que usaban en casa. Revisó discretamente los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que compartían. Encontró cargos en restaurantes exclusivos del centro de Monterrey en horarios en los que supuestamente Claudia estaba en casa atendiendo asuntos domésticos. Encontró cargos en boutiques de ropa masculina que él nunca había visitado. Encontró cargos en hoteles en su propia ciudad. Adrián intentó confrontarla de manera indirecta. Una tarde, mientras cenaban en casa, le preguntó con naturalidad sobre su día. Claudia respondió con la misma historia de siempre: había ido al gimnasio, había organizado algunas cosas de la casa, había hablado con el jardinero sobre el mantenimiento de las plantas del penthouse. Todo normal, todo rutinario. Qué bueno que te cuidas tanto en el gimnasio, dijo Adrián mientras cortaba su filete de pescado. Te noto muy relajada últimamente. Claudia sonrió y tomó su mano sobre la mesa. Es que finalmente encontré el equilibrio, amor. Ya no tengo el estrés de un trabajo demandante. Puedo enfocarme en estar bien para ti, para nosotros. Adrián sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la sonrisa. ¿Y esos restaurantes nuevos que has visitado? Preguntó con tono casual. Vi un cargo de un lugar italiano en el centro. Podríamos ir juntos algún día. Por una fracción de segundo vio algo cruzar el rostro de Claudia. Sorpresa, tal vez miedo. Pero se recuperó casi de inmediato. Ah, sí, ese lugar. Fui con Mariana, ya sabes, mi amiga del club de yoga. Quería probar el menú para ver si valía la pena recomendártelo para alguna cena de negocios. Adriana sintió y no dijo nada más. Pero esa noche, mientras Claudia dormía a su lado, él investigó en redes sociales. Mariana, la supuesta amiga del club de yoga, había publicado fotos ese mismo día. Estaba en Cancún con su familia. No había estado en Monterrey, mucho menos en un restaurante italiano del centro. La mentira era evidente. ¿Y si Claudia mentía sobre eso, qué más ocultaba? Adrián comenzó a sentir que perdía el control. Él, que manejaba crisis empresariales multimillonarias con frialdad calculada, que tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados sin titubear, ahora se sentía paralizado por la incertidumbre en su propia casa. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que su mente analítica veía patrones donde no los había.
Claudia le repetía que estaba trabajando demasiado, que se estaba volviendo paranoico, que necesitaba descansar. Estás dejando que el estrés te consuma, amor. Mírate. Llegas a casa a las 11 de la noche, revisas planos hasta la madrugada. No es saludable. Estás empezando a imaginar cosas. Y por unos días, Adrián casi le creyó. Casi, hasta que recibió la llamada. Fue un martes por la tarde. Adrián estaba en su oficina del piso 18 de la Torre de Salvatierra Arquitectura Integral, revisando proyecciones financieras para el próximo trimestre. Su asistente le pasó una llamada externa sin identificación de número. Adrián levantó el teléfono esperando a algún proveedor o cliente. En lugar de eso, escuchó una voz femenina joven, nerviosa, casi un susurro. Señor Salvatierra, no sé si debería estar haciendo esto, pero creo que usted merece saber la verdad. Revise las cámaras de seguridad del piso 10 de su empresa, específicamente las grabaciones del 12 de marzo, alrededor de las 3 de la tarde. Antes de que Adrián pudiera responder, la línea se cortó. Llamó de inmediato a su asistente para rastrear el número, pero fue inútil. Llamada desde un teléfono desechable, probablemente. Adrián se quedó sentado en su silla ejecutiva de piel, mirando el auricular en su mano como si fuera un objeto extraño, ajeno, que acababa de abrir una grieta irreversible en su vida. El piso 10 era donde se encontraban las oficinas administrativas de recursos humanos, contabilidad y algunos departamentos de soporte. El 12 de marzo había sido hacía 3 semanas, un día común, sin ningún evento especial que Adrián recordara. Sus manos temblaron ligeramente mientras marcaba la extensión del Departamento de Seguridad. Necesitaba acceso a las grabaciones archivadas. Como director general tenía autorización total, aunque normalmente delegaba ese tipo de solicitudes. Esta vez lo haría personalmente. Esa noche, después de que todos los empleados se marcharon, Adrián permaneció solo en su oficina con la laptop conectada al servidor de seguridad. Las grabaciones del piso 10 del 12 de marzo aparecieron en pantalla. Múltiples cámaras, múltiples ángulos, horas de video en alta definición. Avanzó rápido hasta las 3 de la tarde. Las oficinas estaban casi vacías. La mayoría de los empleados estaban en reuniones o en otras áreas. Las cámaras mostraban pasillos silenciosos, puertas cerradas, nada fuera de lo ordinario, hasta que vio movimiento en la cámara del pasillo este. Un rostro familiar apareció en escena. Una mujer entraba a una de las oficinas pequeñas de almacenamiento de archivos. Vestía jeans oscuros y una blusa negra. Una mujer que él conocía mejor que nadie en el mundo, Claudia. Adrián sintió como si el aire le abandonara los pulmones. Presionó el botón de pausa justo cuando ella cruzaba la puerta. Sus dedos temblaban sobre el mouse. Sabía que lo que vendría a continuación cambiaría todo, pero una parte de él todavía quería creer que había una explicación lógica. Tal vez Claudia había ido a buscar algún documento para él. Tal vez estaba preparando alguna sorpresa. Tal vez, tal vez, tal vez. Respiró profundamente y dio play. 30 segundos después de que Claudia entrara en la oficina, otra figura apareció en el pasillo. Un hombre joven, delgado, con cabello oscuro recogido hacia atrás. Vestía un traje gris, parte del uniforme corporativo de los empleados de nivel medio de la empresa. El hombre miró a ambos lados antes de entrar rápidamente en la misma oficina donde Claudia había desaparecido. Adrián cambió de cámara. La oficina de archivos tenía una cámara interna de ángulo alto. La calidad de imagen era perfecta, diseñada para proteger documentos confidenciales. Lo que esa cámara capturó fue mucho más que papeles. Claudia y el hombre se besaron de inmediato. No fue un beso tímido ni accidental. Fue apasionado. Hambriento, familiar. Las manos de ella recorrían la espalda de él con la confianza de alguien que lo había hecho muchas veces. Ella reía contra sus labios mientras lo empujaba suavemente contra los archiveros metálicos.
La escena duró 5 minutos completos antes de que ambos se separaran, se acomodaran la ropa y salieran de la oficina con 10 minutos de diferencia. Adrián sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada sobre la cabeza. Su visión se nubló. Las manos le sudaban. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Retrocedió el video y congeló la imagen en el rostro del hombre. Amplió la toma y entonces lo supo: Luis Herrera, 29 años, asistente administrativo en una de las filiales de Salvatierra Arquitectura Integral. Había sido contratado hacía 2 años. Adrián lo había visto en persona apenas 3 o 4 veces durante eventos corporativos, siempre en la periferia, siempre discreto. Un empleado más entre cientos, pero claramente no era un empleado más para Claudia. Adrián revisó las fechas archivadas. Si había un encuentro el 12 de marzo, probablemente había más. Y los encontró. Docenas de encuentros: 20 de enero, 3 de febrero, 17 de febrero, 1 de marzo, 8 de marzo. Siempre en la misma oficina, siempre alrededor de las 3 de la tarde, cuando el edificio estaba más vacío, siempre el mismo patrón. Claudia llegaba primero, Luis entraba minutos después. Permanecían dentro 20 minutos. Salían por separado. No era un error, no era un desliz. Era una relación establecida, planificada, ejecutada con precisión durante meses bajo las narices de Adrián en su propia empresa. El llanto llegó sin aviso. Silencioso al principio, apenas un temblor en sus hombros, luego más intenso. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas y cayeron sobre el teclado de su laptop. Adrián se cubrió la boca con ambas manos para ahogar los sollozos que amenazaban con convertirse en gritos. No podía permitirse hacer ruido. Los guardias de seguridad aún hacían rondas nocturnas y no podía arriesgarse a que alguien lo viera así. Adrián Salvatierra, el director general inquebrantable, llorando como un adolescente con el corazón roto. Pero eso era exactamente lo que era en ese instante: un hombre con el alma destrozada. Se permitió 15 minutos de llanto puro y devastador. Luego se secó las lágrimas, fue al baño privado de su oficina, se lavó la cara con agua helada y se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su rostro cansado, sin la compostura habitual, se veía devastado, se veía humano. Y en ese instante eso era exactamente lo que necesitaba ver: un recordatorio de que, debajo de los trajes a la medida y las decisiones millonarias, seguía siendo un hombre vulnerable, alguien que podía ser herido. Regresó a su escritorio y guardó todas las grabaciones en una memoria USB encriptada. Luego borró cualquier rastro de que había accedido a esos archivos desde su computadora. Si iba a usar esa información, debía ser estratégico. Claudia no podía saber que él sabía. Todavía no. Salió del edificio a las 2 de la madrugada. Condujo hasta su penthouse en piloto automático, la mente completamente en blanco. Cuando llegó, Claudia dormía profundamente en su lado de la cama king size, respirando con calma, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Adrián se quedó parado en la puerta de la recámara durante varios minutos, observándola. Esa mujer con la que había compartido 15 años de su vida. Esa mujer a la que había sostenido emocionalmente, a la que había incluido en cada aspecto de su éxito, a la que había amado con la poca energía que le quedaba después de construir su empresa. Esa mujer lo había traicionado de la forma más calculada posible. Adrián durmió en la habitación de huéspedes esa noche. No podía soportar estar en la misma cama que ella. A la mañana siguiente, Claudia se despertó a las 9, como siempre. Adrián ya llevaba 3 horas despierto, sentado en la sala con una taza de café frío en las manos, mirando el amanecer sobre Monterrey sin realmente verlo. Escuchó a Claudia moverse en la cocina, preparar su desayuno, tararear una melodía alegre. Eventualmente apareció en la sala con un plato de fruta y yogurt, luciendo su bata de seda costosa y unas pantuflas de marca. «Buenos días, amor. ¿Te levantaste temprano? ¿Dormiste mal?»,
dijo con una sonrisa ligera. Adrián la miró directamente a los ojos. Durante un segundo consideró confrontarla ahí mismo, lanzarle la evidencia en la cara, ver su expresión cambiar de seguridad a pánico, pero algo lo detuvo. Una voz fría y calculadora en su cabeza, la misma que usaba en negociaciones difíciles, le dijo que esperara, que reuniera más información, que no mostrara sus cartas todavía. Quiero el divorcio, dijo simplemente. El tenedor de Claudia se detuvo a medio camino hacia su boca. Sus ojos se abrieron apenas. La sonrisa matutina se congeló en su rostro, pero solo por un instante. Luego dejó el tenedor en el plato con calma deliberada, se recostó en el sofá y cruzó las piernas como si estuvieran hablando del clima. Vaya, eso es bastante repentino. No es repentino. Lo he estado pensando desde hace tiempo. Ya veo. ¿Y puedo preguntar qué provocó esta decisión? Adrián mantuvo su expresión neutral. Creo que los dos sabemos que este matrimonio ha estado muerto desde hace años. Solo estábamos manteniendo las apariencias. Claudia asintió lentamente, como si procesara información compleja. Luego sonrió. No fue una sonrisa triste ni arrepentida, fue una sonrisa de satisfacción, de alivio. Está bien, dijo con tono casual. Supongo que era cuestión de tiempo. Honestamente, Adrián, yo también he estado pensando en esto. Nuestra relación se volvió más una sociedad que un matrimonio hace mucho. Adrián sintió una punzada inesperada, rabia, furia pura y ardiente. ¿Cómo se atrevía a estar de acuerdo tan fácilmente? ¿Cómo se atrevía a actuar como si fuera una decisión mutua, cuando ella lo había estado engañando durante meses? Pero debes saber, continuó Claudia mientras bebía un sorbo de su jugo de naranja fresco, que legalmente tengo derecho a la mitad de todo lo que has construido. Estuvimos casados 15 años. Yo renuncié a mi carrera para apoyarte. Me dediqué a mantener nuestro hogar, a ser tu soporte emocional, a asegurarme de que tuvieras la estabilidad necesaria para levantar tu empresa. Todo eso tiene valor legal. Adrián la miró fijamente. De acuerdo. Claudia pareció sorprendida por lo fácil que fue. ¿De acuerdo? ¿Solo eso? De acuerdo. Habla con tus abogados. Yo hablaré con los míos. Nos veremos en la corte. Se levantó y caminó hacia la recámara principal para cambiarse de ropa. Detrás de él escuchó a Claudia soltar una pequeña risa, una risa victoriosa. El sonido le revolvió el estómago. Mientras se vestía para ir a la oficina, Claudia apareció en la puerta de la recámara, recargada contra el marco con esa postura relajada que ahora Adrián veía como pura arrogancia. Para que lo sepas, mis abogados ya están preparados. He estado consultándolos durante los últimos meses, solo por precaución. Y honestamente, Adrián, yo también estoy lista para comenzar una nueva vida. Con los millones que me corresponden, claro está. Adrián se ajustó la corbata sin mirarla. Me alegra que estés preparada. Lo estoy, y creo que deberías prepararte también para el hecho de que esto no va a ser barato para ti. Nuevo León es un estado de régimen conyugal compartido. La mitad de Salvatierra Arquitectura Integral me pertenece. La mitad de este penthouse, la mitad de tus cuentas de inversión, la mitad de todo. Claudia cerró el joyero con más fuerza de la necesaria. Nos veremos en la corte, Adrián. Él sonrió con amargura. Nos vemos en la corte. Claudia salió de la casa sin desayunar, sintiéndose físicamente enfermo. Durante el trayecto a su oficina tuvo que detenerse 2 veces al borde de la carretera porque sentía que iba a vomitar. No era solo la traición romántica, era la traición financiera, la traición moral. Claudia nunca lo había amado. Él había sido su inversión, su plan de retiro, su boleto de lotería. Y ahora que el matrimonio había terminado, ella estaba lista para cobrar. Durante los siguientes 3 días, Adrián contrató al mejor bufete de abogados matrimoniales de Monterrey. El despacho Gómez,
Herrera y Asociados tenía una reputación impecable en casos de divorcio de alto patrimonio. Su abogado principal, Mauricio Gómez, era un hombre de 60 años con cabello gris perfectamente peinado y una colección de relojes que probablemente costaban más que un auto usado. En su primera reunión, Mauricio revisó la situación con expresión grave. Señor Salvatierra, no voy a endulzarle las cosas. En este estado, todo lo adquirido durante el matrimonio se considera propiedad conyugal. Usted fundó Salvatierra Arquitectura hace 15 años, 2 años después de casarse con la señora Méndez. Legalmente, ella tiene derecho a reclamar la mitad del valor de la empresa. Adrián sintió que el piso se movía debajo de él. La mitad de 120 millones de dólares. 60 millones para una mujer que no había contribuido nada. Sin embargo, continuó Mauricio, hay excepciones. Si podemos demostrar que la señora Méndez no contribuyó al crecimiento de la empresa, o mejor aún, si encontramos evidencia de conducta inapropiada como infidelidad o fraude financiero, podemos reducir significativamente su porcentaje o incluso eliminarlo por completo. Adrián sacó la memoria USB de su portafolio y la deslizó sobre el escritorio. Tengo evidencia de infidelidad. Videos de seguridad de mi empresa mostrándola con un empleado durante meses. Mauricio conectó la USB y revisó los videos. Su expresión no cambió, pero sus ojos se iluminaron con interés profesional. Esto es útil, muy útil. Pero necesitamos más. Necesitamos evidencia de impacto financiero, transferencias de dinero, gastos inapropiados, cualquier cosa que demuestre que ella estaba usando recursos maritales para financiar su aventura. Para eso necesito un investigador privado. Ya tengo uno en mente. Se llama Ricardo Navarro. Es el mejor en lo que hace. 3 días después, Adrián se reunió con Ricardo Navarro en un café discreto del centro de Monterrey. Ricardo era un hombre de 40 y tantos años, complexión promedio, el tipo de persona que olvidaría 5 minutos después de verlo. Perfecto para su línea de trabajo. Señor Salvatierra, comenzó Ricardo mientras abría su laptop, he estado investigando a su esposa durante las últimas 72 horas. Lo que encontré es bastante revelador. Giró la pantalla hacia Adrián. Mostraba extractos bancarios de una cuenta que él no reconocía. Esta es una cuenta personal a nombre de Luis Herrera. Su esposa ha estado transfiriendo dinero de sus cuentas conjuntas a esta cuenta durante los últimos 8 meses. Las transferencias son pequeñas, entre $2,000 y $5,000 cada una, diseñadas para pasar desapercibidas, pero en total suman 70,000. Adrián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 70,000. Ricardo deslizó más documentos sobre la mesa, facturas de tarjetas de crédito, recibos, registros de compras. Aquí está la evidencia de los gastos. Ropa cara para hombre comprada con sus tarjetas. Relojes de lujo en boutiques del centro, reservaciones de hotel en San Pedro y Valle Oriente, cenas en los restaurantes más caros de la ciudad. Su esposa estaba financiando un estilo de vida completo para su amante con su dinero. Adrián revisó cada documento con manos temblorosas. Había un reloj suizo por $8,000. Un fin de semana en un resort de lujo por 5,000. Trajes de diseñador por otros 8,000. Cada compra era una bofetada, cada recibo una nueva traición. Pero hay más, dijo Ricardo. Recuperé mensajes de texto entre su esposa y el señor Herrera. Los obtuve legalmente a través de registros telefónicos de la empresa. Algunos son bastante explícitos. Le entregó copias impresas de las conversaciones. Adrián comenzó a leer y sintió náuseas físicas. Claudia, no te preocupes, amor. Cuando salga el divorcio, la mitad será nuestra. Él ni siquiera sospecha que ya saqué copias de todas las cuentas. Luis, ¿y si descubre lo nuestro antes del juicio? Claudia, no lo hará. Adrián está demasiado ocupado siendo el gran empresario para notar lo que pasa bajo su nariz. Es tan predecible.
Trabaja como loco mientras nosotros planeamos nuestro futuro con su dinero. Luis, a veces me siento mal. Adrián dejó caer las hojas sobre la mesa. Su respiración era pesada, como si cada palabra escrita le arrancara un pedazo de vida. Es mucho dinero. Claudia. No te sientas mal. Él puede darse el lujo de perderlo. Y honestamente, después de 15 años aguantando su obsesión con el trabajo, me lo merezco. Nosotros nos lo merecemos. Luis, tienes razón. El arquitecto nos va a mantener por el resto de nuestras vidas sin siquiera saberlo. Exactamente. Brindemos por nuestro benefactor. Adrián dejó caer los papeles sobre la mesa, se llevó una mano a la boca y cerró los ojos con fuerza. Respiró profundamente varias veces, tratando de no vomitar ahí mismo en el café. Ricardo le pasó un vaso de agua. Lo siento, señor Salvatierra. Sé que esto es difícil de leer. El arquitecto, nuestro benefactor, susurró Adrián. Así es como me veían, como una máquina de dinero. Ricardo asintió con expresión comprensiva. Por lo que puedo ver en estos mensajes, la señora Méndez ha estado planeando este divorcio durante al menos un año. Ha consultado con abogados, ha reunido documentos financieros, ha estado preparando su estrategia legal mientras seguía viviendo en su casa y gastando su dinero. Adrián se limpió las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Estaba furioso consigo mismo por llorar, pero no podía evitarlo. La traición era demasiado profunda, demasiado calculada, demasiado cruel. Hay algo más, dijo Ricardo. Luis Herrera está esperando un hijo. Ella tiene 3 meses de embarazo. El mundo de Adrián se detuvo. ¿Qué? Confirmado por registros médicos. Tiene citas prenatales programadas en la clínica de maternidad del Hospital Zambrano Ellón. Su esposa la ha acompañado a varias de ellas. Adrián se quedó mirando la pared del café sin ver nada. Embarazada. Claudia estaba embarazada de Luis. Iban a tener un bebé juntos, una familia, todo mientras ella todavía estaba casada con él, mientras todavía dormía en su cama, mientras todavía gastaba su dinero. Durante varios minutos, Adrián no pudo hablar. Ricardo esperó pacientemente, dándole el espacio para procesar. Finalmente, él recuperó la voz. Quiero usar toda esta información en el juicio. Quiero que todos lo vean, los reporteros, los inversionistas, sus amigos, su familia. Quiero que el mundo entero sepa exactamente quién es Claudia Méndez. Ricardo asintió. Puedo hacer que eso suceda, pero necesita estar preparado, señor Salvatierra. Esto va a ser público, va a ser humillante para usted también. La gente va a saber que su esposa lo engañó. Va a salir en las noticias. Va a ser el chisme de la ciudad. Adrián lo miró directamente. Bien, que sea público. Prefiero 1000 veces ser visto como el esposo engañado que como el idiota que le dio todo a una mujer que no lo merecía y nunca supo lo que estaba pasando. Al menos así, la verdad estará del lado correcto. Esa noche, Adrián regresó al Penthouse tarde. Claudia estaba en la sala viendo televisión, bebiendo uno de los vinos caros de su colección. Cuando él entró, ella ni siquiera levantó la vista. Hola, llegas tarde. Adrián la observó durante un largo momento. Esa mujer que lucía tan relajada, tan despreocupada, tan confiada en que iba a salirse con la suya. Esa mujer que lo había usado durante años y ahora esperaba retirarse con la mitad de su fortuna como si fuera un premio merecido. Necesito que te vayas de esta casa, dijo él con voz firme. Claudia finalmente lo miró. Técnicamente también es mi casa hasta que el divorcio sea final. Técnicamente es mi casa. La compré antes de casarnos. No está sujeta a división de propiedad conyugal. Quiero que te vayas mañana. Claudia sonrió con condescendencia. Mis abogados me aconsejaron que me quedara. Abandonar el hogar matrimonial podría ser visto como una renuncia de derechos. Así que no me voy a ir.
Adrián asintió lentamente. Está bien, entonces me voy yo. Se fue a la recámara principal, empacó una maleta con ropa para una semana y salió sin decir otra palabra. Esa noche durmió en una suite del Hotel Safi en el centro de Monterrey. La cama era cómoda, la vista era hermosa, pero no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, mirando las luces de la ciudad, sintiendo el peso completo de la traición. Durante 15 años había confiado en Claudia, la había apoyado, la había incluido en su éxito. Y todo ese tiempo ella solo había estado esperando el momento correcto para cobrar su inversión. Por primera vez en su vida adulta, Adrián consideró rendirse, simplemente darle a Claudia los millones que quería y terminar con todo el dolor, firmar los papeles, hacer la transferencia y seguir adelante. Tal vez valía la pena pagar 60 millones solo para no tener que enfrentar esto. Pero entonces recordó los mensajes, el arquitecto, nuestro benefactor. La risa en sus palabras mientras planeaban vivir de su dinero. Y algo dentro de Adrián se endureció. No. No iba a rendirse. No iba a ser su benefactor. No iba a ser el idiota que financió su traición. Iba a pelear. Y no solo iba a pelear para proteger su dinero, iba a pelear para destruirla. Adrián pasó los siguientes 5 días en el hotel rechazando llamadas de Claudia y enfocándose únicamente en el trabajo. Se levantaba a las 5 de la mañana, corría 10 kilómetros en la caminadora del gimnasio del hotel y llegaba a su oficina antes de que saliera el sol. Sus empleados notaron el cambio. Había algo distinto en su mirada, algo más frío, más enfocado, más peligroso. Una noche, después de que todos se fueron del edificio, Adrián se quedó solo en su oficina del piso 18. Era pasada la medianoche y la ciudad de Monterrey brillaba a través de los ventanales de piso a techo. Había estado revisando proyecciones financieras durante horas, intentando distraer su mente de la audiencia de divorcio que se acercaba. Necesitaba enfocar su energía en algo productivo, algo que pudiera controlar. Mientras organizaba papeles en un cajón de su escritorio, su mano tocó algo que no había visto en años. Un marco de fotografía pequeño, empujado hasta el fondo del cajón, escondido debajo de carpetas viejas y documentos archivados. Lo sacó y limpió el polvo del cristal con la manga. La fotografía mostraba a un Adrián de 26 años, parado frente a un local modesto en el centro de Monterrey. Vestía un traje gris barato que había comprado en una tienda de descuentos. Su cabello estaba peinado de manera sencilla y en sus manos sostenía un documento enrollado, su primer contrato empresarial, un proyecto de diseño urbano por $40,000 para una constructora regional. Había sido el inicio de todo. Adrián se quedó mirando esa fotografía durante largos minutos. En esa imagen, estaba completamente solo. No había Claudia todavía, ni siquiera la conocía. Él había fundado su despacho solo. Había conseguido ese primer contrato solo. Había trabajado 18 horas diarias durante meses solo. Cada decisión, cada riesgo, cada sacrificio había sido suyo. Conoció a Claudia 2 años después de esa foto, cuando Salvatierra Arquitectura Integral ya comenzaba a despegar. Ella había llegado a su vida en un momento en que él estaba exhausto, solitario, necesitado de alguien que lo hiciera sentir que existía más allá de su trabajo. Y ella había sido perfecta para ese papel, encantadora, atenta, interesada, o al menos eso había parecido. Pero esa fotografía le recordaba algo fundamental: él no había necesitado a Claudia para construir su empresa. Ella no había estado ahí cuando firmó ese primer contrato. No había estado ahí durante las noches sin dormir, durante los rechazos de inversionistas, durante los momentos en que pensó que todo se vendría abajo. Él había hecho todo eso solo. Y si lo había hecho una vez, podía hacerlo de nuevo. Adrián sintió algo cambiar dentro de él. La tristeza que había estado cargando durante semanas comenzó a transformarse en algo diferente, algo más útil: determinación, furia calculada, claridad absoluta. Él no era una víctima, nunca lo había sido.
Había sido un guerrero que construyó algo de la nada y algún parásito había intentado aprovecharse de eso. Pero los parásitos solo tienen poder mientras permanecen ocultos. Una vez expuestos, son vulnerables. Y Adrián estaba a punto de exponerlo todo. Colocó la fotografía en un lugar prominente de su escritorio donde pudiera verla todos los días. Un recordatorio de quién era antes de Claudia, un recordatorio de quién era realmente sin ella. Un recordatorio de quién sería después de ella. A la mañana siguiente, Adrián convocó una reunión de emergencia con su equipo legal completo. Mauricio Gómez llegó con 3 asociados, todos cargando cajas llenas de documentos. Se reunieron en la sala de conferencias privadas del bufete con vista al Cerro de la Silla. Mauricio extendió todos los documentos sobre la mesa larga de caoba, los videos de las cámaras de seguridad, los extractos bancarios mostrando las transferencias a Luis Herrera, los mensajes de texto, los recibos de compras, los registros médicos confirmando el embarazo. Todo estaba ahí, organizado meticulosamente en carpetas con etiquetas de colores. Señor Salvatierra, comenzó Mauricio con expresión seria, tenemos suficiente evidencia aquí para no solo ganar el divorcio, sino para destruir completamente la posición legal de su esposa. Esto va mucho más allá de infidelidad. Esto es fraude financiero, apropiación indebida de fondos, posiblemente hasta conspiración para cometer fraude. Uno de los asociados, una joven abogada de apellido Chen, agregó. Con esta evidencia podemos presentar cargos criminales, además del divorcio. La señora Méndez podría enfrentar tiempo en prisión. Adrián escuchó todo con expresión neutra. Cuando terminaron de presentar sus argumentos, habló con voz firme y clara. No quiero cargos criminales, al menos no todavía. Quiero algo diferente. Mauricio levantó una ceja. ¿Qué tiene en mente? Adrián se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre la mesa. Quiero que Claudia llegue a esa audiencia creyendo que va a ganar. Quiero que se presente ante el juez con toda su arrogancia intacta. Quiero que piense que su plan funcionó y entonces, en el momento exacto, cuando esté más confiada, quiero que le mostremos todo esto públicamente, frente a las cámaras, frente a los reporteros, frente a todos. Mauricio frunció el ceño. Eso es arriesgado. Si revelamos la evidencia antes del juicio, podríamos usarla para negociar un arreglo favorable sin necesidad de ir a corte. Podríamos resolver esto en privado. No quiero un arreglo privado. Quiero justicia pública, respondió Adrián con voz firme. Claudia pasó años usando mi dinero, durmiendo en mi cama, comiendo en mi mesa mientras planeaba robarme. Ella y Luis se burlaron de mí. Me llamaron el arquitecto, su benefactor. Creyeron que era demasiado ingenuo para darme cuenta. Merezco ver sus caras cuando comprendan que lo supe todo el tiempo, y el mundo merece saber exactamente quién es ella. La sala quedó en silencio. Los abogados intercambiaron miradas. Finalmente, Mauricio asintió lentamente. Entiendo su posición y tiene todo el derecho de querer esto, pero necesito que comprenda las consecuencias. Una vez que esto sea público, no habrá vuelta atrás. Su vida privada será analizada por los medios. Los detalles de su matrimonio estarán en todos los noticieros. Habrá invasión a su privacidad. Adrián sonrió sin humor. Mi privacidad ya fue invadida el día que Claudia trajo a su amante a mi propia empresa. Prefiero 1000 veces controlar la narrativa que dejar que ella cuente su versión. Primero, vamos a juicio y vamos a ganar de la forma más espectacular posible. Mauricio extendió su mano sobre la mesa. Entonces prepararemos el caso más devastador que ese tribunal haya visto. Le prometo, señor Salvatierra, que cuando terminemos con ella, la señora Méndez va a desear haber sido honesta desde el principio. Durante los siguientes 10 días, el equipo legal de Adrián trabajó sin descanso. Organizaron cada pieza de evidencia en una presentación multimedia que sería proyectada en la sala del tribunal. Prepararon testimonios de expertos en análisis financiero que explicarían las transferencias fraudulentas en términos que hasta un niño podría entender.
Aseguraron órdenes judiciales para que los registros médicos de Luis fueran admisibles en corte. Mientras tanto, Ricardo Navarro continuaba su vigilancia. Reportaba a Adrián cada movimiento de Claudia y Luis. Los había visto juntos en restaurantes caros, celebrando con champán lo que obviamente creían que sería su próxima fortuna. Los había seguido a una agencia de bienes raíces donde estuvieron viendo propiedades de lujo en San Pedro y Valle Oriente, casas que costaban millones de pesos. Luis había empezado a usar relojes y trajes caros que claramente no podía pagar con su salario de asistente. Un brazalete de oro, gemelos de diseñador, un maletín de piel que costaba más que su renta mensual. Todo financiado por las tarjetas de crédito de Adrián, que Claudia seguía usando libremente. Ricardo también descubrió algo más. Claudia había consultado con un contador para establecer una compañía offshore en las Islas Caimán. Estaba preparando estructuras legales para esconder dinero una vez que recibiera su parte del divorcio. No solo planeaba robarle a Adrián, planeaba evadir impuestos sobre lo robado. Cada nueva revelación hacía que la furia de Adrián se cristalizara más. Ya no sentía tristeza, ya no se sentía traicionado emocionalmente. Ahora solo sentía determinación fría y calculada. Claudia había cometido un error fundamental, había subestimado a su oponente. Una semana antes de la audiencia, Claudia apareció en el Penthouse para recoger más de sus cosas. Adrián había regresado de su estancia en el hotel, decidido a no dejar que ella lo sacara de su propia casa. Cuando Claudia entró a la sala con 2 maletas vacías, lucía un vestido de diseñador nuevo, probablemente de miles de dólares. Zapatos de tacón italianos, un bolso de piel importada, y ese maldito reloj Cartier, todo pagado con dinero de él. «Vengo por el resto de mi ropa», anunció con tono casual. Mi abogada sugirió que estableciera residencia separada antes de la audiencia. Me voy a mudar a un departamento temporal. Adrián estaba sentado en el sofá con su laptop revisando correos electrónicos. Ni siquiera levantó la vista. Adelante. Claudia fue a la recámara y comenzó a empacar. Adrián podía escucharla moverse por el closet, arrastrando maletas, cerrando cajones. Después de unos minutos, ella regresó a la sala con las maletas llenas. «Nos vemos en el tribunal la próxima semana», dijo con una sonrisa confiada. «Espero que tus abogados sean buenos, porque los míos son excelentes. Me dijeron que tengo un caso muy sólido. Nuevo León favorece la división equitativa de bienes, especialmente cuando uno de los cónyuges sacrificó su carrera por el otro». Adrián finalmente levantó la vista de su laptop, la miró directamente a los ojos con expresión completamente neutral. «Yo también espero que tus abogados sean buenos». Algo en su tono hizo que Claudia dudara por un momento. Su sonrisa vaciló ligeramente, pero luego se recuperó, asumiendo que la calma de Adrián era resignación. «No lo tomes personal, Adrián. Es solo negocios. Tú me enseñaste eso. Los negocios son negocios». Se dio la vuelta y salió del Penthouse arrastrando sus maletas. Adrián esperó hasta que la puerta se cerró completamente. Entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, fría, llena de anticipación. «Tienes razón, Claudia», susurró para sí mismo. «Los negocios son negocios, y estás a punto de aprender que nunca debes hacer negocios con alguien más inteligente que tú». Esa misma noche, Ricardo Navarro reportó que Claudia se había mudado a un departamento en San Pedro Garza García, un lugar moderno de 2 recámaras con vista a la Sierra Madre. La renta era de 80,000 pesos mensuales y, por supuesto, había usado una de las tarjetas de crédito de Adrián para pagar el depósito y el primer mes. Luis visitó el departamento esa misma noche. Ricardo tenía fotografías de él entrando con una maleta, claramente planeando quedarse. Los dos habían pedido comida de un restaurante japonés caro, más cargos a las tarjetas de Adrián. Estaban celebrando su nueva vida juntos, financiada completamente por el hombre al que habían traicionado. 2 días antes de la audiencia, Mauricio llamó a Adrián con una actualización final. «Señor Salvatierra,
tengo noticias interesantes. Los abogados de la señora Méndez solicitaron acceso a todos sus registros financieros corporativos. Quieren ver cada transacción de Salvatierra Arquitectura desde su fundación. Están buscando formas de argumentar que la empresa creció gracias al apoyo de su clienta. Adrián estaba en su oficina organizando documentos para una reunión con inversionistas. Denles acceso a todo, cada documento, cada transacción. No tengo nada que ocultar. Eso les da munición. Mauricio, Claudia nunca estuvo involucrada en mi empresa. No hay un solo documento que muestre su contribución porque nunca contribuyó. Cada decisión la tomé yo. Cada contrato lo negocié yo. Cada inversión la aseguré yo. Que busquen todo lo que quieran. No van a encontrar nada que los ayude. Hay algo más, añadió Mauricio. Los abogados de la señora Méndez presentaron una declaración donde ella afirma que fue su apoyo emocional y su manejo del hogar lo que le permitió a usted concentrarse en el negocio. Argumentan que sin ella, manejando los aspectos domésticos de su vida, usted no hubiera podido dedicar tanto tiempo a la empresa. Adrián dejó escapar una risa sin humor. Claro. Claudia cree que ir de compras y gastar mi dinero cuenta como manejo del hogar. Vamos a disfrutar destruyendo ese argumento. Lo haremos. La audiencia es en 2 días. Esté listo. La noche antes de la audiencia, Adrián durmió mejor de lo que había dormido en meses. Había hecho todo lo posible para prepararse. Su equipo legal tenía cada documento organizado, cada argumento preparado, cada pieza de evidencia lista para ser presentada. No había nada más que hacer, excepto esperar. Se despertó a las 5 de la mañana del día de la audiencia y siguió su rutina normal, ejercicio, ducha, desayuno. Pero cuando se vistió eligió su atuendo con cuidado estratégico, un traje sastre negro de Hugo Boss. Simple, elegante, profesional, sin joyas ostentosas, solo su reloj clásico. Quería proyectar la imagen de un empresario serio, no de alguien que ostentaba riqueza. Llegó al tribunal a las 8 de la mañana. Ya había reporteros esperando afuera. El caso había generado interés mediático porque Adrián era una figura conocida en Monterrey. El arquitecto exitoso enfrentando un divorcio millonario. Era exactamente el tipo de historia que los medios locales adoraban. Mauricio y su equipo lo esperaban en las escaleras del edificio. Todos vestían trajes oscuros y portaban maletines de piel. Parecían un ejército de abogados preparados para la guerra, porque eso era exactamente lo que eran. ¿Listo?, preguntó Mauricio. Adrián asintió. Más que listo. Entraron al edificio juntos. La sala del tribunal estaba en el 3er piso. Cuando llegaron, Adrián vio que ya estaba casi llena. Había más reporteros dentro, cámaras de televisión configuradas en la parte trasera, espectadores curiosos que habían llegado temprano para conseguir asientos. Los divorcios de alto perfil siempre atraían multitudes. Y ahí, sentada en la mesa de la defensa con sus abogados, estaba Claudia. Lucía espectacular como siempre, ese maldito vestido de diseñador que probablemente había comprado específicamente para esta ocasión. El Cartier brillando en su muñeca, su cabello perfectamente peinado. Sonreía mientras hablaba con sus abogados, completamente confiada, completamente relajada, como si ya hubiera ganado. Adrián la observó durante un largo momento. Sintió una oleada de satisfacción anticipada. Ella no tenía idea de lo que estaba por venir. Ninguna idea en absoluto. Tomó su asiento junto a Mauricio en la mesa del demandante, sacó su libreta y su pluma, cruzó las piernas y esperó con expresión completamente neutral. Parecía tranquilo, sereno, casi aburrido, pero por dentro cada célula de su cuerpo vibraba con anticipación. Mauricio se inclinó hacia él y susurró. En aproximadamente 1 hora vamos a cambiar su vida para siempre. Adrián sonrió ligeramente. Ya cambiaron mi vida. Ahora vamos a cambiar la suya. A las 9 en punto, el alguacil anunció.
todos de pie para el honorable juez Ramiro Ortega. El juez entró a la sala. Era un hombre de 61 años, con cabello gris, lentes de armazón metálico y una expresión de seriedad permanente. Tenía fama de ser estricto pero justo, de no tolerar tonterías de ninguna de las partes y de poseer un sentido del humor seco que aparecía en los momentos más inesperados. Se sentó en su estrado alto, revisó los documentos frente a él y miró a ambas partes. Caso número 18.732, Méndez contra Salvatierra. Divorcio con disputa de propiedad conyugal. Abogados, identifíquense para el registro. Los abogados de ambas partes se levantaron y dieron sus nombres. Luego el juez miró directamente a Claudia y Adrián. Señor y señora Salvatierra, entiendo que este es un divorcio contencioso que involucra activos significativos. Vamos a proceder de manera ordenada y profesional. Cualquier arrebato emocional será sancionado. ¿Entendido? Ambos asintieron. El juez miró a los abogados de Claudia. La defensa puede presentar su caso. Y así comenzó. Los abogados de Claudia se levantaron con movimientos ensayados, portando carpetas gruesas llenas de documentos preparados meticulosamente. El abogado principal, un hombre corpulento de apellido Harrison, con traje azul marino y corbata roja, se aclaró la garganta antes de dirigirse al juez. Su señoría, comenzó con voz grave y profesional, estamos aquí hoy representando a la señora Claudia Méndez, una mujer que durante 15 años sacrificó sus propias ambiciones profesionales para permitir que su esposo construyera un imperio empresarial valuado en más de $120 millones. Mientras el señor Salvatierra se enfocaba en proyectos arquitectónicos, viajes de negocios y negociaciones millonarias, la señora Méndez asumió el papel vital de mantener el hogar, de proporcionar estabilidad emocional, de ser el ancla que le permitió navegar las aguas turbulentas del mundo corporativo. Harrison caminó hacia el centro de la sala con movimientos teatrales. Mi clienta renunció a una carrera prometedora en marketing, donde estaba generando ingresos consistentes y construyendo su propia red de clientes. Tomó esa decisión no por pereza, no por falta de ambición, sino porque reconoció que dos personas no pueden construir carreras demandantes simultáneamente sin que el matrimonio sufra. Alguien tenía que hacer el sacrificio, y ese alguien fue Claudia Méndez. Adrián observaba todo con expresión completamente neutral. Sus manos permanecían entrelazadas sobre la mesa. Su postura era impecable. Su rostro no revelaba ninguna emoción. Mauricio, sentado a su lado, tomaba notas ocasionales, pero parecía completamente relajado. Sabía lo que venía. Harrison continuó durante 20 minutos pintando a Claudia como una esposa abnegada que había puesto las necesidades de su marido por encima de las suyas. Habló de las cenas que ella organizaba para inversionistas, de cómo manejaba la logística doméstica, de cómo proporcionaba apoyo emocional después de días difíciles. Cada palabra estaba diseñada para crear simpatía, para hacer que Claudia pareciera una mártir sacrificada en el altar del éxito de su esposo. Finalmente, Harrison se dirigió directamente al juez. Su señoría, la ley de Nuevo León reconoce que las contribuciones no financieras a un matrimonio tienen valor real y medible. El trabajo doméstico, el apoyo emocional, el sacrificio de oportunidades profesionales, todo eso cuenta. Mi clienta no está aquí pidiendo caridad, está pidiendo lo que legalmente le corresponde, la mitad de los bienes acumulados durante el matrimonio. Se sentó con expresión satisfecha. Claudia le dio una palmada en el hombro, claramente complacida con la presentación. Luego, para sorpresa de Mauricio, Claudia levantó la mano indicando que quería hablar. El juez Ortega la miró con expresión neutra. Señora Méndez, ¿desea agregar algo? Claudia se puso de pie con movimientos seguros. Llevaba ese vestido de diseñador perfectamente entallado. Los tacones brillaban bajo las luces fluorescentes del tribunal. El Cartier destellaba cada vez que movía la muñeca. Se veía como una mujer exitosa, confiada, completamente en control. Sí, su señoría, si me lo permite.
Solo quiero aclarar algo para el registro. Proceda. Claudia se giró ligeramente para que las cámaras pudieran capturar su perfil. Yo no necesito lástima. No estoy aquí como una víctima pidiendo limosna. Mi esposo puede pagar lo que me corresponde. Él siempre ha podido. Y no digo esto con resentimiento. Estoy genuinamente orgullosa de lo que Adrián logró. Pero la realidad es que su éxito fue posible porque yo me encargué de mantener nuestra casa funcionando como un reloj suizo, porque yo cuidaba nuestra imagen social asistiendo a eventos y cultivando relaciones importantes, porque yo era su soporte cuando llegaba a casa exhausto y necesitaba a alguien que simplemente estuviera ahí para él. Hizo una pausa dramática, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Durante 15 años. Yo fui la que sacrificó. Yo fui la que renunció, yo fui la que puso las necesidades de otro por encima de las mías. Y ahora que el matrimonio ha terminado, no creo que sea injusto o irracional esperar vivir cómodamente del fruto de lo que construimos juntos. No de lo que él construyó, de lo que construimos, porque sin mi contribución, sin mi sacrificio, nada de esto hubiera sido posible. Claudia se sentó nuevamente, cruzó las piernas con elegancia y miró a Adrián con una sonrisa pequeña y condescendiente. Él no reaccionó, ni siquiera parpadeó. El murmullo recorrió la sala. Algunos reporteros anotaban frenéticamente, las cámaras capturaban cada ángulo. Este era exactamente el tipo de momento que hacía que los divorcios de alto perfil fueran tan fascinantes para el público: drama, dinero, ego. El juez Ortega observó a Claudia durante un momento largo e incómodo. Su expresión era completamente inescrutable. Luego ajustó sus lentes con un movimiento deliberado y habló con voz pausada. Señora Méndez, sus palabras son muy elocuentes. Aprecio su honestidad sobre sus expectativas financieras. Claudia sonrió, interpretando esto como una señal positiva. Sin embargo, continuó el juez, antes de proceder con cualquier decisión sobre la división de bienes, debo informarle que la representación legal del señor Salvatierra ha presentado nuevas evidencias que fueron entregadas bajo sello judicial hace 3 días. Evidencias que considero altamente relevantes para este caso. La sonrisa de Claudia vaciló ligeramente. Sus abogados intercambiaron miradas confundidas. Harrison, su abogado principal, se inclinó hacia adelante en su asiento. Su señoría, no fuimos informados de ninguna evidencia nueva. Según las reglas de descubrimiento, las evidencias fueron obtenidas legalmente y presentadas dentro del marco de tiempo apropiado, señor Harrison. Su clienta tuvo oportunidad de presentar objeciones, pero no lo hizo. Procederé a revisar el material ahora. El juez abrió un sobremanila grande que había estado en su escritorio desde el inicio de la sesión. Sacó una memoria USB y la conectó a la computadora integrada en su estrado. Presionó algunos botones y la pantalla gigante montada en la pared lateral de la sala cobró vida. La imagen mostraba un pasillo corporativo. La fecha y hora estaban marcadas en la esquina superior, 12 de marzo, 2:57 de la tarde. Claudia apareció en la pantalla vestida casualmente, mirando a ambos lados antes de entrar a una oficina pequeña. Adrián observó la reacción de Claudia. Su rostro había perdido todo el color. Sus manos, que segundos antes habían estado relajadas sobre la mesa, ahora se aferraban al borde con nudillos blancos. Sabía exactamente qué video era ese y sabía lo que vendría después. 30 segundos después, en la grabación, Luis Herrera apareció en el pasillo. La cámara capturó su rostro claramente mientras miraba alrededor nerviosamente antes de entrar a la misma oficina. El juez cambió de cámara. Ahora mostraba el interior de la oficina de archivos. Lo que sucedió a continuación fue imposible de malinterpretar: Claudia y Luis besándose apasionadamente, las manos de ella recorriendo el cuerpo de él riendo contra sus labios. El encuentro duró varios minutos en pantalla antes de que el juez pausara el video. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que se podía escuchar la respiración colectiva de todos los presentes.
Nadie se movía, nadie hablaba. Todas las miradas estaban divididas entre la pantalla congelada y Claudia, quien parecía estar a punto de desmayarse. En la parte trasera de la sala, Luis Herrera se hundió en su asiento, cubriéndose parcialmente el rostro con las manos. Los reporteros ya lo habían identificado y las cámaras se giraron hacia él brevemente antes de regresar al frente. El juez Ortega se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo mientras dejaba que el peso del silencio se instalara. Luego volvió a colocárselos y habló con voz clara y autoritaria. Esto, señora Méndez, es solo una de múltiples grabaciones de encuentros similares entre usted y el señor Luis Herrera, empleado de una de las filiales de Salvatierra Arquitectura Integral, la empresa de su esposo. Las grabaciones abarcan un periodo de 8 meses. Pero la infidelidad, aunque moralmente reprobable, no es lo más preocupante desde una perspectiva legal. Presionó más botones en su computadora. La pantalla ahora mostraba extractos bancarios con líneas resaltadas en amarillo fluorescente. Además de las evidencias visuales de infidelidad, tenemos registros bancarios que muestran un patrón sistemático de transferencias no autorizadas desde cuentas conjuntas a nombre de usted y el señor Salvatierra hacia una cuenta personal a nombre de Luis Herrera. El monto total transferido durante los últimos 8 meses asciende a $70,000. Harrison, el abogado de Claudia, intentó levantarse. Su señoría, esto es. El juez levantó la mano sin mirarlo. Aún no he terminado, señor Harrison. Siéntese. Harrison se desplomó en su silla. Claudia tenía la mirada fija en la mesa frente a ella, incapaz de hacer contacto visual con nadie. El juez continuó, ahora proyectando mensajes de texto en la pantalla. Los he revisado todos, pero leeré solo algunos fragmentos representativos para el registro. Comenzó a leer con voz monótona, pero clara, como si estuviera leyendo un reporte meteorológico en lugar de evidencia devastadora. Mensaje de Claudia Méndez a Luis Herrera, fechado el 2 de febrero. Cita, no te preocupes, amor. Cuando salga el divorcio, la mitad será nuestra. Él ni siquiera sospecha que ya saqué copias de todas las cuentas. Fin de cita. Un murmullo audible recorrió la sala. Los reporteros escribían furiosamente. Las cámaras zumbaban captando cada reacción. Mensaje de Claudia Méndez a Luis Herrera, fechado el 18 de febrero. Cita, Adrián es tan predecible. Trabaja como loco mientras nosotros planeamos nuestro futuro con su dinero. Es casi gracioso como no se da cuenta de nada. Fin de cita. Adrián mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sentía una satisfacción fría y profunda. Cada palabra que el juez leía era otro clavo en el ataúd de Claudia. Mensaje de Claudia Méndez a Luis Herrera, fechado el 25 de marzo. Cita, el arquitecto nos va a mantener por el resto de nuestras vidas sin siquiera saberlo. Deberíamos agradecerle cuando todo esto termine. Fin de cita. El juez cerró el documento y miró directamente a Claudia con expresión de profundo desagrado. Señora Méndez, hace apenas unos minutos usted se paró frente a este tribunal y habló elocuentemente sobre sacrificio, sobre apoyo, sobre contribución. Argumentó que merece vivir cómodamente del éxito de su esposo porque usted hizo posible ese éxito. Hizo una pausa deliberada. Sin embargo, la evidencia presentada pinta un cuadro muy diferente. No veo sacrificio. Veo parasitismo. No veo apoyo. Veo explotación. No veo contribución. Veo robo sistemático y planificado. Claudia abrió la boca como si fuera a hablar, pero ningún sonido salió. Su abogado, Harrison, intentó intervenir nuevamente. Su señoría, si pudiera. No, señor Harrison, no puede. He revisado toda la evidencia presentada por el señor Salvatierra y he llegado a mis conclusiones. Ahora escuchará mi sentencia. El juez se recostó en su silla alta con las manos entrelazadas frente a él. Durante esta audiencia, la señora Méndez se presentó ante este tribunal vistiendo un vestido que cuesta aproximadamente $4,000.
Según la investigación presentada por la defensa, ese vestido fue comprado con una tarjeta de crédito a nombre del señor Salvatierra 3 semanas después de que el divorcio fue solicitado. El reloj Cartier que lleva en su muñeca fue adquirido de manera similar. Los zapatos de diseñador italiano también, todo mientras mantenía una relación extramarital y transfería dinero a su amante. El juez se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono de acero. Usted argumentó que merece vivir de la fortuna del señor Salvatierra por haberlo apoyado, pero la evidencia demuestra que usted no lo apoyó, lo usó. Lo vio no como un esposo, sino como lo que usted misma describió en sus mensajes, como su benefactor, una fuente de ingresos que podía explotar indefinidamente. Mauricio tocó discretamente el brazo de Adrián bajo la mesa. Esto estaba yendo incluso mejor de lo que habían anticipado. El juez no solo estaba rechazando las demandas de Claudia, la estaba destruyendo públicamente. El juez Ortega continuó sin piedad. De acuerdo con las leyes del Estado de Nuevo León sobre divorcio y fraude conyugal, cuando uno de los cónyuges comete fraude financiero durante el matrimonio, específicamente transfiriendo fondos maritales sin consentimiento para beneficio personal o de terceros, ese cónyuge pierde el derecho a reclamar división equitativa de bienes. Tomó su mazo, sosteniéndolo en el aire. Por lo tanto, sentenció lo siguiente. La señora Claudia Méndez renuncia a todos los derechos sobre los bienes matrimoniales adquiridos durante el matrimonio. Esto incluye cualquier reclamo sobre Salvatierra Arquitectura Integral, propiedades, cuentas de inversión, vehículos o cualquier otro activo a nombre del señor Adrián Salvatierra. Claudia dejó escapar un sonido ahogado, algo entre un gemido y un grito sofocado. Adicionalmente, continuó el juez, la señora Méndez será investigada por el delito de apropiación indebida de fondos y posible conspiración para cometer fraude financiero. Los $70,000 transferidos ilegalmente deberán ser reintegrados completamente a las cuentas del señor Salvatierra dentro de los próximos 30 días. El incumplimiento resultará en cargos criminales adicionales. El juez hizo una pausa final antes del golpe de gracia. La señora Méndez será responsable de cubrir todas las costas judiciales de este proceso, incluyendo los honorarios legales del señor Salvatierra, que según los documentos presentados ascienden a aproximadamente $50,000. Golpeó el mazo con fuerza contra el estrado. El sonido resonó en la sala como un disparo. La audiencia ha concluido. Este tribunal está suspendido. El juez se levantó y salió por la puerta trasera de la sala. Por un momento, nadie se movió. Era como si todos los presentes estuvieran procesando colectivamente lo que acababan de presenciar, la destrucción total y completa de una mujer en menos de una hora. Luego el caos estalló. Los reporteros se levantaron de sus asientos hablando por teléfono, enviando mensajes, transmitiendo señales entre ellos. Las cámaras se enfocaron en Claudia, quien permanecía sentada completamente inmóvil, con la mirada perdida en algún punto de la mesa frente a ella. Sus abogados recogían documentos apresuradamente, claramente ansiosos por salir de ahí lo más rápido posible. Harrison murmuró algo sobre apelar, pero su tono carecía de convicción. Ambos sabían que no había apelación posible contra evidencia tan contundente. En la parte trasera de la sala, Luis intentaba escabullirse hacia la salida, pero los reporteros ya lo habían identificado. Se abalanzaron sobre él con micrófonos y cámaras. Señor Herrera, ¿es cierto que la señora Méndez está esperando un hijo suyo? ¿Cuánto tiempo duró la relación? ¿Sabía que ella estaba desviando dinero para usted? Luis se cubrió el rostro con las manos y corrió hacia las escaleras, perseguido por media docena de reporteros determinados a conseguir sus declaraciones. Adrián permanecía sentado tranquilamente mientras Mauricio guardaba documentos en su maletín. Se sentía extrañamente en paz. No había euforia ni sensación de triunfo salvaje, solo una calma profunda y la sensación de que un peso enorme había sido finalmente levantado de sus hombros. Mauricio se inclinó hacia él. Fue una victoria perfecta, señor Salvatierra. Textbook perfect. Adrián negó con la cabeza suavemente. No fue una victoria,
Mauricio. Fue liberación. Se puso de pie y comenzó a guardar sus propios documentos. Fue entonces cuando escuchó movimiento detrás de él. Se giró y encontró a Claudia de pie a apenas 1 metro de distancia. Se veía destrozada. Todo rastro de arrogancia había desaparecido. Sus ojos estaban rojos. Temblaba visiblemente. Adrián, por favor, comenzó con voz quebrada. Espera, ¿podemos hablar de esto? Yo cometí un error, un terrible error, pero podemos arreglarlo todavía. Podemos arreglarlo. Adrián la miró directamente a los ojos, sin expresión de odio ni de satisfacción, solo neutralidad absoluta. Hace media hora te paraste frente a ese juez y dijiste que merecías vivir de mi fortuna. Que habías sacrificado todo por mí, que yo debía estar agradecido por tu apoyo. Ahora aprende a vivir con tu vergüenza. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Mauricio lo siguió junto con 2 asistentes legales que habían estado observando desde las filas traseras. Detrás de él escuchó a Claudia intentar decir algo más, pero su voz se quebró y solo salió un sollozo ahogado. Afuera del tribunal, el sol de la tarde de Monterrey brillaba con fuerza. El aire era cálido, perfumado con el aroma característico de la ciudad mezclado con la brisa de la sierra. Una brisa suave movía el cabello de Adrián mientras bajaba las escaleras. Los reporteros se abalanzaron sobre él inmediatamente. Decenas de micrófonos aparecieron frente a su rostro. Cámaras lo enfocaban desde todos los ángulos. Preguntas volaban desde todas las direcciones. Señor Salvatierra, ¿cómo se siente? ¿Sospechaba de la infidelidad antes de encontrar las pruebas? ¿Qué va a hacer con el dinero que recupere? ¿Va a presentar cargos criminales contra su exesposa? Mauricio intentó despejar el camino. Por favor, denle espacio a mi cliente. Pero Adrián levantó una mano deteniéndolo. Está bien, Mauricio. Quiero decir algo. Se detuvo en medio de las escaleras del tribunal, posicionándose donde todas las cámaras pudieran capturarlo claramente. El sol estaba detrás de él, creando casi un efecto de halo alrededor de su figura. Respiró profundamente y habló con voz clara y fuerte. Durante años construí una empresa desde cero. Tomé decisiones difíciles. Enfrenté desafíos profesionales inmensos. Sacrifiqué noches de sueño, tiempo personal, momentos de paz. Pero nada de eso me preparó para descubrir que la persona en quien más confiaba, la persona con quien compartí 15 años de mi vida, me veía únicamente como una fuente de ingresos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Hoy no celebro haber ganado un caso legal. Los casos legales son solo papeles y procedimientos. Lo que celebro es haber recuperado mi dignidad. Haber recordado que la verdadera fortuna no se mide en cuentas bancarias o en propiedades. La verdadera fortuna es la integridad con la que vivimos nuestras vidas. Varios reporteros intercambiaron miradas. Esto era oro televisivo. Adrián continuó, su voz ganando fuerza. A todos los hombres que están pasando por algo similar, les digo esto, ustedes no son lo que otros intentan quitarles. No son sus cuentas bancarias, ni sus propiedades, ni siquiera su éxito profesional. Ustedes son lo que construyen con sus propias manos, son lo que defienden con su verdad. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarles eso si no lo permiten. Adrián bajó las escaleras sin responder más preguntas. Los reporteros siguieron gritándole, pero él se metió en su Audi negro, donde lo esperaba su chofer. Mauricio subió al asiento del pasajero. El auto arrancó suavemente y se alejó del tribunal mientras las cámaras seguían rodando. Atrás, en las escaleras del tribunal, Claudia finalmente emergió rodeada por sus abogados. Intentaban escoltarla rápidamente hacia el estacionamiento, pero los reporteros la bloquearon de inmediato. Las preguntas eran más agresivas, más acusatorias. Señora Méndez, ¿robó más de $70,000 de su esposo? ¿Cuánto tiempo planeó el fraude?
¿Es verdad que mantiene una relación con un empleado de la empresa? Claudia empujó a un reportero que se acercó demasiado. Déjenme en paz todos ustedes. Fue entonces cuando Luis apareció desde una salida lateral del edificio. Había estado esperando a que la multitud se dispersara, pero ahora se encontró cara a cara con Claudia frente a las cámaras. «Tú», gritó Luis con la voz llena de furia y pánico. «Dijiste que era seguro. Dijiste que él nunca se daría cuenta. Dijiste que tendríamos millones». Claudia intentó alejarse, pero Luis la siguió. Los reporteros percibieron el drama desarrollándose y rápidamente posicionaron sus cámaras para capturar cada segundo. «Tú también querías el dinero», respondió Claudia con amargura. «No te hagas la víctima ahora. ¿No estabas feliz aceptando las transferencias, feliz comprando todo lo que querías? No pretendas que eres inocente». Luis la abofeteó. El sonido resonó claramente. «Estoy esperando un hijo tuyo y ahora no tenemos nada. Me usaste, me mentiste, me hiciste cómplice de tu fraude». Los dos se dieron cuenta simultáneamente de que todo estaba siendo grabado. La pelea, las acusaciones, la revelación del embarazo, todo. Y sabían que esa noche estaría en todos los noticieros locales, en todas las redes sociales, en todos los sitios de chismes. Claudia intentó alejarse empujando a reporteros en el proceso. Luis se quedó parado en las escaleras llorando mientras las cámaras lo devoraban. Esa noche, Adrián se quedó tarde en su oficina. Los noticieros locales habían estado transmitiendo la historia sin parar. Su asistente le había mostrado algunos clips. La confrontación entre Claudia y Luis se había vuelto viral en redes sociales. Los memes ya circulaban, los comentarios eran implacables, pero Adrián no sentía satisfacción por la humillación pública de Claudia. Solo sentía cansancio y un extraño sentido de cierre. Revisó los planes de expansión de Salvatierra Arquitectura Integral para el próximo año fiscal. Había proyectos emocionantes en desarrollo, una nueva línea de diseño sostenible, contratos internacionales en negociación. Su empresa seguiría creciendo, seguiría innovando, seguiría siendo exitosa, y esta vez todo ese éxito sería completamente suyo. Miró la fotografía que había colocado en su escritorio semanas atrás, él con 26 años sosteniendo su primer contrato. Luego miró una fotografía nueva que Mauricio le había enviado esa tarde, una imagen que un reportero había tomado de él en las escaleras del tribunal con el sol iluminándolo desde atrás. Su expresión serena y poderosa. Adrián imprimió esa fotografía y la colocó junto a la vieja. Debajo escribió una nota con pluma de tinta negra. «Nunca olvides quién eres cuando estás solo. Esa es tu verdadera fortaleza». Cerró su laptop, apagó las luces de su oficina y miró por última vez la ciudad de Monterrey brillando en la noche. Mañana sería un nuevo día, un nuevo capítulo, una nueva vida que le pertenecía completamente a él. Salió del edificio con paso firme hacia su auto. El aire nocturno era fresco y limpio. Por primera vez en meses, Adrián Salvatierra sonrió con genuina paz. A veces la justicia no consiste en destruir a quien te traicionó. A veces consiste en recuperar la versión de ti mismo que existía antes de que esa persona intentara definirte. Adrián no había ganado un juicio. Adrián se había recuperado a sí mismo, y esa fue la victoria que realmente importó. Hay momentos en la vida donde descubrimos que las personas en quienes más confiábamos nos veían simplemente como recursos a explotar, no como seres humanos dignos de amor genuino. Adrián vivió durante años junto a alguien que lo redujo a una cuenta bancaria con piernas, a un benefactor involuntario que financiaba la traición de quien juraba amarlo. Y cuando esa verdad salió a la luz, él tuvo una decisión fundamental que tomar. Podía dejarse destruir por el dolor, permitir que la humillación lo definiera, rendirse ante la injusticia y simplemente pagar para hacer desaparecer el problema. O podía recordar quién era antes de que esa persona entrara a su vida. Podía recuperar la fuerza que siempre había tenido, pero que temporalmente había olvidado bajo el peso de la decepción.
La verdadera fortaleza no se mide por cuánto dolor podemos evitar en la vida, sino por cómo nos levantamos después de que ese dolor nos golpea con toda su fuerza. Adrián había construido un despacho con sus propias manos mucho antes de conocer a Claudia. Y ese legado seguiría existiendo mucho después de que ella desapareciera de su vida. Porque lo que construimos con integridad, con esfuerzo genuino, con sacrificio honesto, eso nadie nos lo puede quitar. Los parásitos pueden alimentarse temporalmente de nuestro éxito. Los mentirosos pueden engañarnos por un tiempo. Los traidores pueden robarnos dinero o años de nuestra vida, pero no pueden robarnos nuestra esencia, nuestra dignidad, nuestra capacidad de reconstruir. La lección más poderosa de esta historia no es sobre venganza ni sobre destruir a quien nos hizo daño. Es sobre recordar que nuestra verdadera fortuna nunca estuvo en lo que otros podían quitarnos. Está en lo que somos capaces de crear, en la verdad con la que vivimos, en la integridad que mantenemos incluso cuando nadie está mirando. Adrián no ganó porque humilló públicamente a Claudia. Ganó porque se recuperó a sí mismo, porque recordó que él existía completo y fuerte antes de ella, y existiría completo y fuerte después de ella. Esa es la victoria que nadie puede arrebatarnos. Cuando alguien te traiciona, en realidad te está dando un regalo disfrazado de dolor. Te está mostrando su verdadero rostro antes de que desperdicies más años de tu vida con esa persona. Y aunque duela en el momento, eventualmente agradecerás haber descubierto la verdad. Así que si estás atravesando algo similar, si alguien te usó, te mintió, te redujo a lo que podías darles en lugar de amarte por quien eres, recuerda esto, tú no eres lo que otros intentan quitarte. Eres lo que construyes con tus propias manos. Eres la verdad que defiendes, eres la dignidad que mantienes incluso cuando todo se derrumba. Y eso absolutamente nadie te lo puede robar si no lo permites.